sino que realmente creo que el Señor nos llama la atención en varios aspectos que son importantes para cada uno de nosotros. Necesitamos entonces, hermanos, ponernos hoy a los pies de Cristo para que nos enseñe. Necesitamos con humildad escuchar su voz, y no solamente eso, hermanos, sino comprometernos realmente con ser el maestro que Él quiere. Necesitamos comprometernos nosotros con el modelo de maestro que Dios enseña en su palabra. Eso es lo que necesitamos. Amén. Y lo que quiero tratar, hermanos, hoy parte de una situación importante y triste a la vez. Muy triste. Hay un problema que como maestros enfrentamos muchas veces, un problema real que nos tortura, que nos entristece, y es el hecho de que aquellas personas a las cuales les enseñamos, de alguna manera deserten, se vayan, apostaten de la fe. Eso es algo realmente triste, máximo, hermanos, cuando hemos dedicado un tiempo enseñándoles con la expectativa de que abracen al Señor, como lo veíamos ahorita de los discípulos de Juan, que yo creo que Juan quedó muy contento cuando les dijo, ese es el Cordero de Dios, y todos corrieron allá, esos dos discípulos. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces nos hemos enfrentado con que muchos de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, no, por el contrario, se alejan del Señor. A veces tenemos en la escuela dominical grupos de niños, les enseñamos muchas cosas, con mucho ánimo, con mucha pasión, y llega un día cuando ellos crecen y no quieren saber del Señor. Sabemos también que hay una dificultad en muchos padres en cuanto a la enseñanza en el hogar, pero lo triste es la realidad, que los perdemos, no vuelven a nuestras iglesias, y muchas veces sabemos que están en un desorden de vida, que están teniendo problemas espirituales, rebeldía, lo cual es un problema enorme. A veces también, hermanos, sabemos que sus padres o que su contexto espiritual no les aporta mucho. Hay gente que después de que sale de la iglesia, máximo oran únicamente por los alimentos. El contexto espiritual de algunos es muy pobre. Entonces nosotros como maestros pensamos, ¿cómo vamos a hacer para impactar a estas personas? ¿Cómo? Es algo que realmente nos pone a pensar mucho. Hermanos, a veces los padres abandonaron su tarea, se descargan en la iglesia, y nosotros sabemos que en una hora, en media hora o 45 minutos no vamos a impactar profundamente la vida de esos hijos como lo haría un padre, estando más tiempo con ellos. Es una realidad. Ellos necesitan educación cristiana y no sabemos qué hacer para que sean tocados de una forma eficaz y sigan al Señor por siempre. Muchas veces, hermanos, podemos concluir, bueno, pues no eran del Señor. La apostasía, hermanos, no es culpa de nosotros, sabemos que es culpa de un corazón pecaminoso, perverso, ¿cierto? Sin embargo, sería una solución facilista decir eso siempre. Si nos fueron 2 niños, bueno, no eran del Señor. Si nos fueron 10, bueno, no eran del Señor. Si nos fueron 20, bueno, no eran del Señor. No. ¿Cierto? Es una preocupación real, eso no es una solución tan eficaz, es muy facilista. Entonces, hermanos, es muy cierto por las Escrituras que las disciplinas del maestro contribuyen a tocar el alma de las personas. Por lo tanto, aunque sea cierto que pudiéramos concluir no eran del Señor, también es muy importante entender que si yo no estoy haciendo mi tarea como se debe, no voy a tocar el alma de nadie. ¿Bien, hermanos? ¿Que Dios es el que salva? Sí. ¿Que el Espíritu es el que toca los corazones? Sí. Pero lo hace con ciertos medios. Uno de esos es el maestro, como decía el pastor Antonio hace un momento. Es uno de sus medios, y ese medio tiene que ser un medio eficaz para lograr esa tarea. Hermanos, es una preocupación real, es una verdad que ocurre en nuestras iglesias. Ahora, la Biblia nos habla de este problema en muchos lugares, y uno es nuestro pasaje en el día
día de hoy. Primera Timoteo 4:1, vamos a hablar de todo el capítulo, pero del verso 1 al 5 podemos ver el problema. El apóstol Pablo nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, hermanos, esta porción de las Escrituras nos habla de la apostasía y de cómo sería. Aquí tenemos una forma de apostasía. Hermanos, nos habla de una forma de alejamiento de Dios en la que se involucra prohibir comer alimentos o prohibir casarse y muchas cosas. Eso es lo que se conoce como el ascetismo. Ahora bien, el ascetismo es la creencia de que al privarse de algunas comodidades o ventajas humanas se va a alcanzar la verdadera espiritualidad. ¿Cierto? Eso muchos lo han pensado. En la historia de la iglesia han habido muchísimas cosas que han hecho hombres y mujeres para golpear su cuerpo de alguna manera, hacerse cierto daño y que con eso se alcanza espiritualidad. Ahora, la misma Biblia nos enseña que eso no es cierto. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, verso 20 en adelante, nos dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que no es cierto, hermanos, que por una vida ascética llegue uno a ser más santo o más espiritual. Ahora, no solamente estamos hablando aquí del ascetismo, sino del legalismo. Porque no solamente se trata que una persona no quiera comer o no se quiera casar, sino que prohíbe a otros estas cosas. ¿Ven? Siempre, hermanos, la iglesia ha tenido que luchar con estas cosas. Es más, la mayoría de las cartas están hablando de esto. Hacia el siglo II vino una secta que se llama el gnosticismo, ¿cierto? Ellos pensaban que el conocimiento era algo mucho más importante que la fe. Según ellos, todo lo material era malo. El mundo, el cuerpo, la materia. Pensaban ellos que esos eran nuestros enemigos y que tenían que ser derrotados. Por eso los gnósticos favorecían el abuso de la carne, el abusar de su propio cuerpo de alguna manera, es decir, dejar las comodidades materiales y los placeres materiales que según ellos eran malos para ser más espirituales. No comer ciertas cosas o no casarse para ser más espirituales. Pero ese abuso de la carne, hermanos, empezó a expresarse en dos formas. Una, apartarse de la carne, es decir, lo que estamos leyendo en Timoteo 4, hacer sufrir la carne, no comer ciertas cosas. Y otros después empezaron a abusar de la carne en otro sentido, en el polo opuesto. Entonces, más bien no nos prohibamos cosas, sino démosle rienda suelta a todos nuestros placeres y así vamos a vencer la carne. Era una locura, es cierto, pero eso lo hacían.
En otras palabras, hermanos, la iglesia siempre ha estado luchando y luchará contra los que imponen reglas y contra los que le dan rienda suelta a todas sus pasiones. Aquí, en 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo está hablando de los primeros, ¿cierto? Del ascetismo, del legalismo. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, Judas y el mismo apóstol Pablo empiezan a combatir también a los que le dan rienda suelta a los placeres. Hermanos, en 2 Timoteo 3, 1 en adelante, encontramos los segundos, los que le dan rienda suelta a sus pasiones. Una vez más, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así que, hermanos, hay una lucha en la iglesia que se debe librar contra falsas doctrinas, como los ascéticos y como los que le dan rienda suelta a todos sus placeres. Dos tipos de apostasía, dos formas de alejarse de Dios y de la verdadera iglesia: el legalismo y el libertinaje. Ahora, hermanos, es evidente que estamos luchando con esas dos hoy en día. Eso es evidente. A nuestro alrededor hay sectas que enseñan a no comer X cosa, a no hacer esto o aquello, ¿cierto? Los conocemos. Hay iglesias a las cuales llamamos legalistas, pero también encontramos, hermanos, iglesias y personas que le dan rienda suelta a sus placeres. Los sensuales, les llama Judas. Y por lo menos podemos decir que nuestros adolescentes o nuestros niños caen en la segunda forma, en darle rienda suelta a sus pasiones, a sus placeres. Caen en esto, hermanos. Entonces nosotros debemos luchar con ambas formas de apostasía. Debemos hacer algo para que las personas a las que nosotros les enseñamos sean fortalecidas y no se alejen de Dios. El punto es, hermanos, ¿cómo debía enfrentar eso Timoteo? Es decir, leímos el verso 1 al 5, pero ahora que leamos nosotros, ustedes van a ver la enseñanza tan gloriosa que le da Pablo a Timoteo, pero primero le mostró el problema. El problema del verso 1 al 5, la apostasía. ¿Qué debía hacer Timoteo para enfrentar eso? ¿Qué debía hacer Timoteo, hermanos, ante ese problema? ¿Cómo debía comportarse? ¿Qué podía hacer él como maestro para evitar la apostasía? ¿Qué podía hacer él para cuidar a los hermanos? Y una pregunta clave: ¿qué podemos hacer nosotros para evitar la deserción de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar esto? Para evitar la apostasía de nuestros niños en las iglesias. Bueno, así como el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, el Espíritu también dice claramente que hay que hacer. El Espíritu de Dios, hermanos, nos enseña qué debemos hacer como maestros, como ministros de Jesucristo. El Espíritu de Dios, hermanos, nos da lo que necesitamos. La gran bendición. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer para ser maestros eficaces en nuestra labor?
Bueno, hermanos, es lo que hemos llamado las disciplinas del maestro. Las disciplinas del maestro. Si dividimos, hermanos, nuestro pasaje con mucho cuidado, encontraríamos del verso 6 al 16 8 cosas que se deben hacer. 8 disciplinas, pero no tenemos tiempo, por lo tanto, lo he dividido en 3, que son: ejercítate para la piedad, sé ejemplo de tus estudiantes y ocúpate seriamente de la tarea de maestro. 3 asuntos de suma importancia para la edificación de nuestros oyentes. 3 asuntos que el Espíritu nos dice claramente qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Hermanos, vamos a empezar entonces primero. Ahora, permítanme. El orden en el cual lo vamos a decir en esta mañana es de suma importancia. El orden es de suma importancia. Hermanos, ojalá pudiera al menos esta frase quedarles en la mente grabada de toda la enseñanza. El orden de esta enseñanza es de suma importancia. Solo al final debemos pensar en las tareas como maestro. Primero hay que pensar en ejercitarse para la piedad. Segundo, en ser ejemplo. Y solo al final, en tercer lugar, debo pensar si estudio, cuánto tiempo estudio, si estoy frente a mi computador, etc. Solo al final, hermanos. Entonces, primero vamos a ver en esta parte, hermanos, ejercitarse para la piedad. La primera parte. Ahora bien, hermanos, ejercitarse es algo de suma importancia. Es un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, pero que debemos recalcarlo más y más. Debemos hacer conciencia de lo que el Señor nos está pidiendo con esa palabra, con ejercitarse. Tenemos que hacer mucha conciencia. Ahora bien, 1 Timoteo 4, 7, de la mitad del 7 en adelante, dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, es decir, de los que creen, o mayormente de los que creen. Ahora noten, hermanos, lo primero que el apóstol le dice a Timoteo, después de haberle mencionado el problema de la apostasía, es: ejercítese para la piedad. La idea básica o la enseñanza es hacer gimnasia. Realmente esa es la idea básica que tiene esta palabra. Es evidente, hermanos, que el apóstol Pablo tiene en su mente el deporte, para poder ilustrar esta enseñanza de una mejor forma, la gimnasia. Y obviamente el esfuerzo que se hace en la gimnasia para ser mejores. Aquí entonces hay una comparación entre la gimnasia física o el ejercicio físico y el ejercicio espiritual. Pero también hay un contraste entre ambas, hermanos, donde se pone por encima la gimnasia espiritual. Miren, en cuanto a la comparación, debemos entender, hermanos, que cuando una persona está dedicada al ejercicio físico o a la gimnasia física, en el contexto que Pablo está utilizando, no es una persona que trota una vez cada mes. No estamos hablando de una persona que dedica solamente media hora a esta gimnasia cada 8 días. No es una persona que de vez en cuando va al gimnasio. Eso no es lo que se está diciendo. Es de personas que están dedicando su vida completa al ejercicio físico.
Pablo tiene en mente entonces atletas, personas consagradas al ejercicio físico y de alto rendimiento. Eso es importante, hermanos. Pablo está pensando entonces en personas que utilizan todo su esfuerzo para ser los mejores en el deporte en el cual están metidos. Dedican tiempo, esfuerzo, dinero a ser los mejores en lo que hacen. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tú haz gimnasia, ejercítate también. Así que Timoteo debe tener en cuenta que tiene que ponerle todo el empeño, todo el esfuerzo, todo el tiempo necesario, todo el dinero, todo tiene que emplearlo para hacer este tipo de gimnasia. Es decir, Pablo no le está haciendo una recomendación a Timoteo como quien dice, mira a ver si de vez en cuando puede orar, mira a ver si de vez en cuando puede practicar el evangelio, mira a ver si le queda tiempo después del trabajo. No. Está diciendo, dedique todo su tiempo, su esfuerzo a practicar la vida cristiana. Eso es lo que le está diciendo. En cuanto al contraste, aunque Pablo le dice a Timoteo que se ejercite, su ejercicio no debía ser físico, ¿cierto? Sino espiritual. Le dijo, ejercítate para la piedad. Entonces preguntamos, ¿qué es la piedad? En los diccionarios, hermanos, encontramos muchas definiciones. Una que me ha gustado más para nuestro propósito en este día es la práctica de las cosas santas. ¿Qué es piedad? La práctica de las cosas santas. Timoteo entonces debía ejercitarse en los asuntos espirituales. Timoteo debía hacer gimnasia en las cosas santas. De acuerdo al contexto, Timoteo debía ejercitarse en vivir el evangelio. En ser un buen ministro, sí, pero viviendo el evangelio. Y este es el punto, hermanos. El ejercicio que se le pide, hermanos, a Timoteo es que practique el evangelio, que él mismo lo viva. Primero que todo, noten que por eso dijimos que en el orden que lo vamos a explicar es de suma importancia. ¿Cómo un maestro le va a enseñar a alguien que ore si él no ora? ¿Cómo un maestro le va a enseñar a alguien que tenga paciencia si él no es paciente? ¿Cómo un maestro le va a decir a un niño sujétese a sus padres si él no se sujeta a sus padres? Si él no los honra, si él no les da el debido lugar que dice la Escritura. Simplemente es absurdo, no se puede. Hermanos, y lo terrible es que muchas veces como maestros y también como padres hemos caído en el error de pararnos por encima de la ley de Dios y esperar que otros hagan lo que dice Dios, pero yo no. Eso es un problema terrible y es una realidad triste, hermanos, de nuestras iglesias. El ejercicio que se le pide es que él practique el evangelio, y un pasaje que nos ayuda, precisamente Hebreos 5:14, tiene unas frases bien interesantes. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten que aquí también nos habla de ejercicio. Pero la frase que llama la atención es los que por el uso, aquellos que por la práctica están ejercitados. ¿Bien? Por la práctica, hermanos. Aquellos que saben orar, pero también saben las luchas. Saben que hay momentos difíciles, que hay momentos duros donde de pronto uno no quiere orar, pero ora. Sabe vencer, ha sabido salir adelante. Sabe lo que es tomar su Biblia y que de pronto lo llamen, o que llegó alguien, o que le dio pereza, pero también sabe que ha vencido eso, que ha tomado medidas para poder hacer su devocional, su lectura. Son personas que han luchado, hermanos, contra la carne.
Son personas que han entendido lo que el Señor les pide y se han esforzado y lo han logrado y han alcanzado madurez. ¿Cómo? ¿Solamente sabiendo? No. Por el uso. Por el uso. Saben cómo es esto. Una de las cosas más terribles que a veces ocurren en nuestras iglesias es ver un hermano aconsejando a otro algo que no hace. Hermanos, y aunque está diciendo una verdad, es una falsedad. ¿Ven? Es una falsedad que no va a transformar ni tocar el alma de nuestro hermano, aunque muchas veces por gracia, por la gracia de Dios, muchos hermanos han sido tocados a pesar de nosotros mismos. Pero eso no es el orden. El orden es ejercítate para la piedad, primero que todo. Practique por el uso, esfuércese, dedíquele tiempo, sepa de los sacrificios que hay que hacer para vivir por Cristo, entiéndalos, conózcalos. Y cuando alguna persona entonces llega y le dice, yo no puedo orar, me queda difícil por estas circunstancias, pero usted ya ha luchado, entonces usted sabe realmente de qué le están hablando. Es como cuando una persona no ha tenido hijos. Es muy fácil, hermanos, hablar, y es muy fácil dar consejos y decir cosas. Pero cuando ya se está en medio de la situación o de la dificultad, eso es diferente. Ustedes lo saben, ¿cierto? Es diferente. Y el Señor quiere que nosotros sepamos de lo que estamos hablando por el uso, por la práctica, por la experiencia. Y el Señor no solamente nos llamó a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven, hermanos? Así que lo que Pablo tenía presente, hermanos, tal vez incluía, como dice un comentarista, varias de estas cosas. Así como la juventud en el gimnasio se ejercita lo más que puede, tú también. Por la gracia y por el poder de Dios. No escatime esfuerzos. Así como la juventud se desprende de todo impedimento o carga para ejercitarse más libremente, así tú también, Timoteo, debes desprenderte de todo lo que te estorba en tu progreso espiritual. Así como la juventud tiene el ojo puesto en la meta, quizás para ganar un premio material, por ejemplo como el boxeo o algo así, así también, Timoteo, tú debieras constantemente apuntar hacia tu objetivo, con esfuerzo, con lucha. Pero no solo eso, hermanos, sino más aún, que todo deportista, hermanos, tiene algo que se le llama disciplina. Un deportista de alto rendimiento, como les decía hace un momento, no va un día al gimnasio y al otro no. Un día alza pesas y al otro no. No, hermanos. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo que haga gimnasia espiritual, le dice que debe tener disciplina. Ejercítate para la piedad, involucra entonces que Timoteo debe ser disciplinado en estas cosas. Timoteo no debe tener vacaciones espirituales. No. Timoteo tiene que estarse ejercitando en las cosas espirituales. Debe ser disciplinado en practicar el evangelio, en vivirlo. Disciplinado en practicar. Entonces no es que ayer hice devocional y hice un devocional largo, entonces no lo hago ya. O tal vez lo hago más tarde y me dio sueño y me acosté a dormir y entonces ya no lo hice. No, volvemos a lo mismo, a los que por el uso. Debe ser disciplinado, debe ser ordenado, debe ser constante, no puede parar por pereza, no puede parar por descuido, debe seguir y seguir ejercitándose, pase lo que pase. Eso es lo que tiene que hacer. El mismo pasaje nos muestra la importancia. 1 Timoteo 4, verso 8 nos dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, hermanos, es cierto que el ejercicio físico trae buenas cosas y deben ser valoradas como salud, vigor,
belleza física. Pero hermanos, al colocar esas cosas frente a las promesas del Evangelio, pierden totalmente su valor. ¿Sí? Totalmente su valor. Pierden su color, pierden su sentido. Es más beneficioso ejercitarse para la piedad que para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico trae unas bendiciones que no pasan de ser físicas y temporales. Mientras que el ejercicio espiritual tiene promesa para esta vida y la venidera, hermanos. Entonces, como lo muestra claramente en el verso 8 Pablo, la vida piadosa es de más beneficio en todo sentido. Tiene promesa de esta vida y tiene promesa para el futuro. La esencia, hermanos, entonces, del contenido de esta promesa es vida. Cuando uno se ejercita para la piedad, la promesa prometida es vida. Es vida. Vida ahora y vida eterna. Esa es la promesa, digamos de una manera personal. El maestro debe entender entonces que el Señor le promete vida. El Señor le promete vida eterna, obviamente a su lado, con Él. La devoción, la piedad, la vida piadosa, hermanos, da como resultado disfrutar esta vida y la venidera. Poderla disfrutar. Y el cristiano la disfruta. Ustedes saben de lo que yo le estoy hablando. El cristiano se goza. El cristiano puede tener dificultades, las sufre, las llora, pero disfruta la vida. Hay un himno que cantamos que se llama Porque Él vive. Nos dice la vida vale más y más solo por Él. Hermanos, y cuando uno está practicando, cuando uno se está ejercitando para la piedad, le encuentra más goce, disfruta más la vida, la goza más. Miren, hermanos, que la amargura y la tristeza vienen a un cristiano por el pecado. Cuando usted cae en pecado y no se arrepiente, entonces dice como David, se envejecieron mis huesos. Pero cuando está practicando la piedad, hermanos, usted se goza de darle la gloria a Dios, de vivir a su lado. Se entristece si peca. Eso sí le trae, hermanos, tristezas y dolor. Pero si sigue practicando, goza esta vida. Y hay promesa, entonces, de esta vida y de la venidera. Y esa es la razón, hermanos, por la cual personas como Pablo se esfuerzan más y más. Del verso 9 en adelante dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hermanos, esta es una palabra que no tiene duda. Ejercítate para la piedad. Sí trae bendición. Sí trae beneficio. Palabra fiel, hermanos. Es así, es correcto. Verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ellos se ejercitan para la piedad, hermanos. Ellos hacen gimnasia espiritual, que trae dolor, que sufren oprobios, que se cansan, pero hermanos, lo hacen porque esperan en Dios, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Vida, vida nos promete el Señor al ejercitarnos para la piedad. Vida, y la prueba está ahí. Palabra fiel, y trabajamos y nos esforzamos en nuestra enseñanza, pero primero en ejercitarnos para la piedad, porque esperamos en Dios. ¿Ven, mis hermanos? Es una bendición enorme y gloriosa la que el Señor nos da. Este Dios viviente, Salvador de los que creen, les da esa promesa. El Señor recompensa los esfuerzos que hagamos con vida eterna, con salvación. Y por eso Pablo hace gimnasia y le dice a Timoteo que la haga también. Le dice a él también que haga gimnasia. Entonces, hermanos, permítame hacer una aplicación en esta parte. Para cada maestro de escuela dominical o para cada maestro, Pablo tiene un mensaje. Hay un problema grave en las iglesias que es la apostasía.
apostasía puede tener muchas caras, pero al final es lo mismo. Si se nos van las personas a las que les enseñamos, al final la razón pues pierde su sentido porque se fueron. La realidad es que los perdimos, que se fueron, lo cual es grave, ¿cierto? ¿Qué camino debe tomar el maestro? El ejercicio espiritual. Pastor, pero yo pensé que nos iba a dar una receta diferente. Hermanos, pues el Espíritu dice claramente que esa es una de las soluciones para Dios. Para usted también debe ser. El ejercicio espiritual, hermanos. El camino para ser más eficaces en nuestra tarea como maestros es el ejercicio espiritual. El maestro debe ser alguien que constante y disciplinadamente se ejercite para la piedad. El maestro debe conocer estas cosas, debe saber luchar. El maestro debe ser alguien que practique las cosas santas. El maestro debe saber por experiencia propia lo que son las luchas de la fe. Debe saberlo, hermano. Debe saberlo por experiencia propia. Tiene que saber, hermanos, qué es eso. Debe saber qué es luchar por la oración. Ustedes recuerdan cuando el Señor estaba pronto a su arresto, le dijo a sus discípulos que oraran. Y se fue a orar a otro lado de él. Ustedes lo saben, recuerdan. Oró, volvió, dormido. ¿Cierto? Otra vez, no, oren. Volvió, dormidos. Pero al final las palabras son maravillosas. El Señor les dice, velad y orad, ¿cierto? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ven la enseñanza que les dio? Es la enseñanza del Dios hombre, del hombre que sabe las luchas por orar. Hebreos dice que Él se puede compadecer de nosotros porque fue tentado en todo como nosotros. Él sabe las luchas que trae una simple oración. Y por eso Él no volvió a decirle, ¡párense de ahí! ¡Vagos, dormilones! No. Esa enseñanza tan tierna, hermanos, nace de un corazón que sabe la lucha por la oración. ¿Ven, hermanos? Una maravillosa enseñanza de nuestro Señor. Hermanos, entonces el maestro debe saber las luchas por orar, las luchas por entender la palabra, las luchas por practicar la palabra. ¿Cuánto le cuesta a uno dejar el orgullo? ¿Cuánto le cuesta a uno dejar este pecado? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta ver a este hermano? No lo quiero ver, pero lucho porque debo amarlo. ¿Cuánto me cuesta eso, hermanos? Y entonces cuando un hermano me dice, siento como odio por el otro, hermanos, no va a haber unas palabras vacías. Van a haber palabras de almas que saben por dónde se soluciona ese problema. Porque practica la piedad. ¿Ven? El maestro, hermanos, no es alguien que sepa mucho aquí, sino en la práctica. Que sepa cómo solucionar esos problemas. El maestro entonces debe ser un practicante del evangelio, pero no un practicante esporádico. No, señores, esporádico no, constante, todos los días. Es un practicante constante que sabe vivir la vida cristiana, que sabe el esfuerzo para llegar a la meta y llega a la meta. Ahora, si usted, hermano y hermana, quiere ser un buen maestro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo, debe ser un practicante del evangelio. Eso es lo primero. Usted debe ir más al gimnasio espiritual que al físico. Saque más cita en el gimnasio espiritual que en el otro. Usted debe darle más valor a las disciplinas espirituales que a las físicas. Pero hermano, sepa también que ese esfuerzo que usted haga, esa lucha, su tiempo, su trabajo, sus oprobios tendrán recompensa. Vida.
Dios mismo estará pendiente de usted en esta vida y en la vida eterna, hermanos. Usted no va a quedar sin recompensa, usted disfrutará esta vida desde ahora y para siempre. Oremos en esta primera parte. Padre, gracias porque vemos, Dios mío, que Timoteo en la iglesia de Éfeso tenía una problemática, Señor, que no es ajena a nosotros. La solución que tú le das, Señor, es que se convierta en un practicante del Evangelio. Padre Santo, haznos practicantes del Evangelio. Señor, necesitamos tu gracia, necesitamos tu Espíritu, necesitamos, Señor, primeramente vivirlo. Padre, tú sabes cuántas veces perdemos batallas, tú sabes cuántas veces nos hemos quedado cortos, Padre, pero queremos seguir adelante como hijos tuyos. Queremos rogarte tu Espíritu, Señor. Queremos rogarte que nos des la fortaleza necesaria, que nos transformes, Dios mío, que hagas de nosotros esas personas que tú quieres, gimnastas espirituales. Padre, y te ruego aún, toca el alma de mis hermanos en esta mañana, Señor, que cada uno de nosotros veamos la importancia tan enorme de que seamos los primeros en practicar el Evangelio. Señor, que no podemos ser maestros desde ningún punto de vista si no somos gimnastas espirituales, Dios mío. Toca el alma de mis hermanos, te lo ruego en esta mañana. Y pon tu sello, Señor, ahí en esas palabras para que más ahora y en adelante practiquemos el Evangelio, Señor, por tu gloria y por el bien de aquellos que nos escuchan. Te lo ruego por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.